Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA analiza situación de desprotección de beneficiarios de medidas provisionales de la CIDH en Nicaragua. Día Interamericano de todas las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales. Perú realiza valiosa incorporación a la Galería de las Heroínas y Héroes de las Américas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión ordinaria para analizar la situación y destacó la permanente desprotección en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. Muy buenos días. Primero que todo me uno a las condolencias por el fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco, cuya vida fue un testimonio de humildad, servicio y compromiso con la dignidad de las personas más vulnerables y la defensa del medio ambiente, asimismo por el fallecimiento del destacado Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Saludo al señor presidente del Consejo Permanente, al señor secretario general adjunto, a las señoras y señores representantes permanentes y a todas las personas presentes. En resoluciones del 27 de noviembre de 2024 y 27 de marzo de este año, dictadas en el asunto de Juan Sebastián Chamorro y otros versus Nicaragua, la Corte encomendó a esta presidencia la presentación ante este Consejo de la situación de desacato permanente por parte del Estado de Nicaragua respecto a las medidas provisionales dictadas en este caso. En nombre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agradezco el espacio para informar de esta situación, en particular a las misiones permanentes de Chile y Canadá por haber promovido su inclusión en el orden del día y a los países que acompañaron la propuesta. Comparezco entonces con el propósito de informar sobre el desacato permanente por parte del Estado de Nicaragua a las resoluciones emitidas por esta Corte en favor de los beneficiarios de dichas medidas que buscan proteger la vida e integridad personal de cientos de personas que enfrentan graves violaciones de derechos humanos. Desde el junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte ha emitido 19 resoluciones de medidas provisionales, incluyendo medidas urgentes en favor de 122 personas en este asunto. Estas resoluciones ordenaron al Estado de Nicaragua adoptar de manera inmediata medidas para garantizar la vida, integridad personal, salud y libertad de los beneficiarios y beneficiarias ante la verificación de situaciones reales de riesgo, urgencia y gravedad. A la fecha 27 de marzo de 2025, 15 personas continúan privadas de libertad en condiciones extremas, con consecuencias gravísimas para sus derechos fundamentales. La Corte ha constatado que estas privaciones de libertad no responden a finalidades penales legítimas, sino que se enmarcan en una lógica de represión política incompatible con los estándares del Estado de Derecho. De las personas objeto de medidas, en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros, 107 beneficiarios fueron excarcelados y expulsados del país con destino a estados como Estados Unidos, Guatemala y la Ciudad del Vaticano. Muchas de estas personas carecen de documentos de identidad, se les ha revocado su nacionalidad, confiscado propiedades, anulado títulos de estudio, registros de nacimiento, entre otros. Estas situaciones han provocado situaciones de apatridia y extrema vulnerabilidad que configuran formas contemporáneas de lo que la Corte ha denominado la muerte civil, tal y como ha señalado en sus resoluciones. Y pese a la gravedad de este contexto, el Estado de Nicaragua no ha remitido información alguna que acredite el cumplimiento de las medidas provisionales. Por esa razón, esta Corte el pasado 4 de febrero convocó una audiencia pública sobre este tema en la que compareció la Comisión Interamericana y los representantes de los beneficiarios, a la cual el Estado de Nicaragua no compareció ni presentó los informes requeridos por el tribunal. Esta conducta evidencia un incumplimiento abierto y sistemático de sus obligaciones internacionales. Frente a esta situación, la Corte comparece hoy ante este Consejo en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 65 de la Convención Americana, el cual dispone que el tribunal tiene el deber de informar a la Organización de Estados Americanos los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus
decisiones. Y este procedimiento, como ustedes saben, no es facultativo para la Corte, es un deber jurídico que se enmarca en la citada norma y derivado entre el principio de garantía colectiva desarrollado por la Corte en su jurisprudencia y recogido expresamente en su opinión consultiva 26 del año 2020. Este principio, como ustedes saben, reconoce que la Convención Americana es un tratado de derechos humanos con objeto y fin colectivo, cuyo cumplimiento interesa a todos los Estados parte, así como a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, en la medida en que constituye uno de los pilares esenciales de este sistema regional. Cabe recordar que aunque Nicaragua denunció la Carta de la OEA, no ha denunciado la Convención Americana por lo que las obligaciones emanadas de dicho tratado continúan plenamente vigentes. La Corte ha señalado de manera expresa que un Estado parte solo puede vincularse a la Convención observando las disposiciones del propio tratado, lo cual no ocurrió en este caso. Por su parte, la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 3, reconoce el respeto a los derechos humanos fundamentales sin discriminación alguna, constituye uno de los principios fundamentales del orden interamericano. Y en su artículo 106 establece que la Corte Interamericana es el órgano principal de interpretación y aplicación de la Convención Americana. Por lo tanto, el desacato de sus decisiones erosiona directamente el tejido normativo y político sobre el que descansa esta organización. Por lo tanto, el incumplimiento persistente de las medidas provisionales por parte del Estado de Nicaragua constituye una violación estructural del orden jurídico interamericano que requiere una respuesta coordinada, legítima y proporcional por parte de la comunidad de estados que integran esta organización. En virtud de ello, la Corte hace un llamado respetuoso pero firme a los Estados miembros de la OEA para que dentro del marco de sus competencias y obligaciones internacionales coadyuven a mitigar las consecuencias humanitarias y jurídicas que enfrentan dichas personas, muchas de las cuales, como mencioné hoy, carecen de nacionalidad, documentos o acceso a derechos humanos básicos. Como manifestaron varias de las personas beneficiadas con estas medidas en la audiencia del pasado 4 de febrero, aunque el Estado de Nicaragua no haya cumplido, estas medidas fueron la única luz de esperanza y sentimiento de no estar solos, sabiendo que afuera había instituciones y organizaciones luchando por su libertad. Alentamos a los Estados miembros a monitorear activamente la situación de estas personas en ejercicio del principio de solidaridad interamericana y el cumplimiento del deber común de proteger la dignidad humana, piedra angular del sistema regional, e impulsar acciones oportunas en cumplimiento de la responsabilidad compartida que nos une como comunidad jurídica internacional, comprometida con la democracia, la paz y los derechos humanos. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier intervención, aclaración o adición. Abro a palavra para as delegações que desejarem intervir. Presentación de la ministra de la Mujer de Panamá y presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, Niurka Palacio, del informe de la CIM sobre las actividades destinadas a la implementación del diseño interamericano por los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales de las Américas 2024-2034, en conmemoración en el Consejo Permanente del Día Interamericano de todas las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales. Buenos días, secretario general de la OEA, Luis Almagro, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora Mora, excelencias, representantes permanentes y alternos ante la OEA, colegas. Los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género se sustenta en una amplia serie de compromisos internacionales y regionales, que en los últimos años ha dado cada vez más especificidad y profundidad a este marco jurídico y político, sobre todo desde un enfoque interseccional. En este sentido, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos ha adoptado instrumentos sobre los derechos de las personas con discapacidad, las personas mayores y en contra de discriminación, la intolerancia y el racismo. En este contexto, en el 2023, la Asamblea General de los Estados Americanos optó la Declaración de los Derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales de las Américas, que estableció el decenio del mismo nombre. Asimismo,
En el 2024 se estableció también el 17 de abril como Día Interamericano de las Mujeres Rurales, como un momento de reflexión e intercambio sobre los avances logrados en la implementación del decenio. En este contexto, me alegra informar que durante el primer año del decenio elevamos las voces de las mujeres rurales a espacios políticos y multilaterales clave, como la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA. En este trabajo no hemos hablado por las mujeres rurales, sino que hemos generado los espacios políticos y técnicos para que hablen las mujeres rurales por sí mismas, desde la interseccionalidad y desde su agenda hemisféricas y sus prioridades. De la mano de nuestras socias de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, REDLAC, avanzamos en iniciativas concretas para apoyar los liderazgos de las mujeres rurales en distintos entornos. Visibilizamos la violencia que enfrentan en múltiples espacios y hemos enfatizado la importancia de sus derechos económicos, todo en un camino integral hacia la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres y de la Cumbre de las Américas. Los obstáculos que enfrentan las mujeres rurales para incidir en estos espacios, incluyendo importantes brechas económicas y digitales, demandan la participación de la cooperación internacional. Y felicito a todos los socios que nos han acompañado durante el último año: la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, la CAF, ONU Mujeres y la Unión Europea, porque han cumplido con el compromiso establecido desde la presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres. A los Estados miembros les invito a seguir intercambiando sus avances y buenas prácticas y a seguir pensando en colectivo y de manera creativa sobre cómo podemos potenciar este decenio de las mujeres rurales. Gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, agradeció al Perú por la valiosa incorporación a la Galería de las Heroínas y Héroes de las Américas del retrato de María Elena Moyano, una líder comunitaria afroperuana cuyo coraje y dedicación a la justicia social dejaron una huella imborrable en la historia peruana. Reafirmamos nuestro compromiso, dijo el secretario general, de seguir su ejemplo trabajando incansablemente por un continente más justo y equitativo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.